Gracias por seguir con nosotros. En Venezuela, la firma Mega Análisis realizó una encuesta entre 1.580 personas de todos los sectores sociales para preguntarles sobre la percepción de la situación social, política y económica del país. El sondeo se realizó en las 32 ciudades con mayor población electoral, lo que representa el 82,25% de la población electoral nacional. El margen de error es de 13,3% y el nivel de confianza es de 97%. La medición se ejecutó entre el 8 y el 16 de agosto de este año. Y precisamente para analizar este sondeo, desde Caracas nos acompaña Rubén Chirino, estadístico y presidente de Mega Análisis, con más de 36 años de experticia en investigación de campo. Rubén, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Un placer estar allí con ustedes en el canal NTN 24 y dispuesto pues para que conversemos sobre los resultados de esta encuesta. Estoy a tu disposición. Rubén, lo primero, antes de empezar, ¿cómo está la situación del país desde tu óptica? Mira, la situación del país está bastante complicada. El problema social, el desabastecimiento y la escasez está trayendo mucho ruido y mucha presión emocional en la gente, y esto por supuesto agudiza más la crisis que se está viviendo, y hay sectores dentro del oficialismo que todavía creen que están viviendo y que se está viviendo la potencia y la fuerza que tenía el presidente Chávez y que había la misma cantidad de respaldo en la gente, cosa que no es así. Y los resultados nos están dando cosas totalmente diferentes, Carlos. Esto agudiza más porque se preocupa quienes investigamos y descubrimos estos detalles, y aquellos que no lo hacen dentro de la parte dirigencial y oficial, que deberían tomar medidas, andan alegremente, no reaccionan frente a esto, e incluso la parte política y del partido PSV ha perdido el tiempo y no reacciona para reconducir la actitud un poco equivocada o bastante equivocada en materia social, económica del país del expresidente Nicolás Maduro. Rubén, vamos directamente a los datos. Nuevamente Maduro sale aplazado en cuanto a la valoración de los venezolanos respecto a su gestión. Completamente, la obra de gobierno sigue en picada, tiene un rechazo de 65,3% entre obra mala y muy mala, pero lo más llamativo, Carlos, es que el 44,6% señala como muy mala. Nunca se había visto en la última década pasada, como también durante el gobierno del presidente Chávez. Esto es un grado extremo dentro de la gravedad y el caos. Apenas un 14% la considera buena y muy buena. Y esto más o menos representa el sector chavista, que en el país se ha venido entre un 16 y 20% de aceptación en todo el territorio nacional. Existen muchas razones, por supuesto, Carlos. Medidas impopulares, presos políticos, expropiar propiedades privadas y productivas para que quiebren en manos del gobierno. No hay un sistema cambiario que garantice y favorezca las necesidades del país. No hay dólares para los empresarios. El aparato productivo cayó, desapareció en cero. No se resuelve el problema del desabastecimiento, de la escasez, y para colmo de males, asesores extranjeros recomiendan cortinas de humo, como en el caso de la frontera, que se le salió de las manos, se escapó cuando están deportando gente para Colombia, que son cortinas de humo cortinas de humo en principio, y luego no se pueden controlar. Todo esto no agrada a los venezolanos. Esto hace impopular al gobierno de Nicolás Maduro, y por supuesto lo afecta de tal manera que lo rechazan completamente en los barrios y los sectores populares del país. Esto no era como antes, y continúa en picada su obra de gobierno. Rubén, incluso un alto porcentaje de los consultados por Mega Análisis asegura que se inclina porque Maduro renuncie. Mira, el 62% considera que Maduro debe renunciar para solucionar con ello los problemas del país, mientras que un 20%, que es lo que te señalo, que es lo que actualmente es el chavismo, oscila entre 16, 18 y 20. Esto nadie se lo imaginaba, pero el hambre, la situación que vive Venezuela lo está haciendo, está perforando, está minando, corroyendo las bases del chavismo. Señala ese 20% que debe seguir gobernando. Expresan además que la falta de comida, medicina y él son los problemas más graves que tiene Venezuela. Entonces, ese es un clamor que está ocurriendo en los sectores populares, pero el más grave problema que tiene Maduro, Carlos, es creer que tiene detrás, respaldándolo, a un partido sólido, a un partido unido, como una gran maquinaria, como lo tenía Chávez.
Ya eso no existe. Están completamente divididos y muchos de ellos, incluso de los chavistas, piden la renuncia de Maduro. Así lo expresan los consultados. Además dicen que él no cautiva con su mensaje a la gente, como lo hacía Chávez, que más bien crea odio entre los venezolanos, porque no resuelve el problema de la comida y el desabastecimiento. Según los entrevistados, Maduro vive en una burbuja imaginaria y que los dirigentes más connotados del chavismo tardaron en despertarlo y sacarlo de esa ilusión, hacerlo reaccionar. Han hecho un silencio que ha dañado a la misma revolución. De manera que estos consultados además dicen que Venezuela perdió toda esperanza con el gobierno de Nicolás Maduro, y eso es grave, eso atenta, y están pidiendo la renuncia de él. Si ellos no lo sabían, bueno, que lo vayan sabiendo, que el pueblo abajo quiere que se vaya. Hay un rechazo también de los venezolanos a estas políticas del gobierno de cercar, presionar a la empresa privada. Cuéntame de los resultados de la encuesta. Bueno, mira, la empresa privada está contra la pared. La empresa privada no tiene las maneras de soltarse, de librarse de todas estas cargas impositivas y sin dólares. Entonces, aquí el problema no es ninguna guerra económica. Aquí el problema no es el bachaqueo, porque el bachaqueo, Carlos, es parte de los sectores populares, según lo dicen las encuestas. Los mismos venezolanos de a pie y de los barrios dicen, nosotros somos parte de esto. Pero es que esto es una forma de vivir, porque ¿cómo se cala uno esta crisis? Así lo dicen. Ese sería el valor agregado de las respuestas, porque cada respuesta tiene un valor agregado. Y entonces, esa guerra económica, más que no hay dólares para la empresa privada, mira, aquí nunca pareciera que se va a solventar. Y ya eso lo viene definiendo en los barrios, y por eso viene una presión que de política y de social puede pasar a emocional. Y al pasar a emocional, aquí pueden ocurrir hechos sociales, incluso de gente disgustada en los barrios, que pueden traer graves consecuencias al gobierno y a la tranquilidad del país. Los números, Rubén, hay un rechazo incluso a la persecución del gobierno hacia Polar, una de las principales industrias venezolanas. Bueno, mira, hay un rechazo. Mira, el 86% de la gente dice que no confía en la administración del gobierno cuando expropia y está amenazando a las empresas Polar. El gobierno mantiene altas cifras de corrupción y mala gerencia. Y esto lo venimos investigando desde hace tiempo y lo venimos diciendo a través de NTN 24. Y luego todo lo que administra que ha sido expropiado quiebra y se paraliza. Así lo dice la gente consultada y se percibe además en cifras de encuestas anteriores. Esta empresa de alimentos Polar, para que lo sepa el mundo, tiene más de 100 años operando, produciendo y dándole a los venezolanos una gran variedad de productos en la cesta básica. Además, los consultados expresan, Carlos, que esta es la gran empresa de alimentos que tiene actualmente Venezuela y que si se le llegaran a expropiar sería algo terrible y pudiera ocasionar una gran convulsión social por falta de alimentos, más de la que tiene, y a su vez incrementar el hambre en los barrios de Venezuela. Rubén, también se refleja en este estudio el tema del hambre, la razón de los saqueos en Venezuela. Sí, fíjate tú que la gente cree que el saqueo lo hace. Mira, meses atrás, a principios de año, la gente veía a los que saqueaban como algo perverso. Sin embargo, ahora el 53% considera que quienes saquean lo hacen por hambre, por necesidad, porque necesitan los alimentos. Apenas un 9% dice que son vagos y maleantes, que fue la pregunta, si eran vagos o lo hacían, saqueaban por hambre o por necesidad. Entonces el pueblo ya comienza a saber cuál es el rol, el papel de cada quien. Y se está formando un criterio, Carlos, unificado entre ellos, en donde la comida juega el primer papel, el rol más importante para la sobrevivencia o la subsistencia. El hambre y la falta de comida están por encima de cualquier ideología, y así lo expresan ellos, la gente consultada. Quienes asesoran al gobierno, Carlos, tienen lamentablemente un rumbo desconocido. Son personas extranjeras, respetamos sus ideas, pero lamentablemente no conocen la idiosincrasia de Venezuela. Esto no es otro país. Aquí han pasado muchas cosas y se han manejado a lo venezolano. Como también estas personas no saben escuchar los números que emiten las encuestas. No solo es leer los números, hay que saberlos escuchar. Y para escucharlos hay que tomar luego medidas soportadas y que vengan de la opinión pública. Eso les ha faltado a estos asesores del presidente Maduro. La idiosincrasia de un pueblo no la conocen a plenitud los asesores extranjeros. Y esto está hundiendo al gobierno de Maduro. Esa es la realidad que se está viviendo, Carlos. Quedan pocos minutos y quiero revisar varias láminas contigo y quisiera ir a la de que habla un alto porcentaje, en este caso los venezolanos, sobre un estallido social en Venezuela. ¿Qué te dijeron los encuestados?
El 67% de los consultados consideran que eso es posible, Carlos. Eso no es ningún tabú. Lo que pasa es que muchos no se atreven a hablarlo, pero nosotros los consultamos porque la gente tiene derecho a opinar. Y la opinión, toda consultora de investigación de opinión pública tiene derecho a consultar qué es lo que está pasando dentro de las libertades democráticas. Y eso es posible dentro de lo probable, que ocurra un estallido social ocasionado este evento por el desabastecimiento y la escasez de comida. La gente está llegando a la desesperación, a la parte emocional. Y el malestar en los hogares venezolanos es cada vez más angustiante, Carlos. Y si esto trasciende el estado de esa emoción que te digo, de la gente, pueden ocurrir cosas inimaginables. Cuando lo político se traslada a un estadio emocional, los criterios y las reacciones tienen un carácter impredecible y eso lo debe saber el gobierno y quienes dirigen al país, que eso puede traer consecuencias muy graves para los venezolanos. Hablemos de las elecciones parlamentarias, Rubén, y peguemos esos dos datos sobre la participación, si la gente va a votar o no, y la preferencia electoral como tal, ya lo que aspira y lo que está pensando el venezolano de cara a estos comicios del 6 de diciembre. Bueno, en principio la gente manifiesta en primera instancia, como te digo, los primeros meses ante todo proceso electoral. Sí, fíjate que la pregunta nosotros decimos, ¿usted va a votar en las elecciones parlamentarias que se deben efectuar este año? Entonces hay que ponerlo como en un stand-by porque para eso también se necesita dinero. Se necesita dinero para abastecer los anaqueles de los abastos y también se necesita dinero para efectuar esas elecciones. De manera que esto lo establece la Constitución, pero están en un stand-by. No hay una claridad. La gente tiene duda en los barrios de que se realicen ese proceso. La gente está más pendiente de su comida. Sin embargo, el 83%, que siempre sigue siendo democrático en Venezuela, dice que sí quiere votar. Nosotros, partiendo de esa cifra actual, hemos estimado y proyectado, como siempre lo hacemos, y sobre la proyección de la participación, y nos da un 58%, que no es malo, que sería muy buena con relación a los años o los últimos eventos parlamentarios, lo que genera una abstención estimada en 42%. Creemos que la motivación de la gente a participar está impulsada por la misma crisis que vive actualmente el país. La falta de comida y el hambre puede hacer que la gente salga a votar. Y si eso ocurre, es muy probable que el bloque opositor pudiera tener asegurada una victoria. Por primera vez en su historia, Carlos, y oye esto, reciente, el chavismo va a un proceso electoral en desigualdad de condiciones, en desventaja frente al enemigo político y social. La desventaja frente a su adversario se muestra débil, dividido y sin la presencia del gran elector como lo fue Hugo Chávez. Bueno, más grave es el problema que debe enfrentar el oficialismo frente a la oposición en las elecciones parlamentarias. Rubén, rápido para finalizar ya, me queda poco tiempo, quisiera hablar de lo que piensan los venezolanos sobre los líderes de oposición. También una pregunta referente a esto. Mira, es muy importante esa pregunta porque yo quiero definir que los candidatos los presentamos una lista de 4 con los nombres en orden alfabético y Leopoldo López y Henry Falcón, dentro de la oposición, liderizan la oposición en Venezuela. Esto no hay discusión. Nosotros tenemos 37 años en esto y no pelamos esa cifra porque mantenemos un seguimiento de años. Esta es una tendencia polarizada entre dos dirigentes. Acumula la intención del voto opositor. Leopoldo López con 20.7 y Henry Falcón con 19.6. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ninguna duda que son las dos cartas opositoras en Venezuela de mayor fuerza en este momento. A López, Maduro lo ha hecho un mártir, lo ha hecho más político e incrementado su liderazgo al tenerlo en las rejas o dentro o entre las rejas. Y por su parte, Falcón incrementa su liderazgo gracias al respaldo del chavista disgustado con Maduro. Falcón le quita, Henry Falcón fuerza al chavismo, al oficialismo. El oficialismo promociona a Falcón para debilitar a López, pero resulta que se equivoca porque a quien realmente Falcón está debilitando es al propio chavista, al propio oficialismo. De manera, Carlos, que el rechazo que tiene el bloque opositor es de apenas 19.5%, lo cual hace que incremente más su fuerza. López y Falcón, repito, Carlos, son las dos grandes figuras que tiene opositoras que actualmente tiene Venezuela. Son dos cartas. Por las proyecciones, ellos sin discusión alguna deberían ser esas dos cartas del cual te hablo a jugarse en cualquier evento electoral en el futuro. Ambas tienen un alto perfil de victoria y son liderazgos frescos en el país. Esa es la realidad. López y Falcón son las dos figuras que
que polarizan y que están punteando en las encuestas y que son los que garantizan que la oposición cautive tanto a los diputados chavistas como a la gente que piensa lo que proponía López, que era la renuncia de Maduro, y se están identificando con ellos. Esa es una gran realidad que nadie la puede ocultar y hay que decirla, porque es una verdad que la venimos descubriendo desde hace tiempo, pero que ya brotó con fuerza para decir que son las dos cartas que tiene la oposición, Leopoldo López y Henry Falcón, para liderizar la oposición en Venezuela. En pantalla, Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganálisis. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, y pendientes para que Venezuela, Latinoamérica, el mundo y Europa se entere de estos números y de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto que ustedes son el medio que garantiza que eso sea así. Muchas gracias, Carlos. Una buena tarde, Rubén, un placer.